Hi, and welcome everyone to Cyber Sangha. Hola y My name is bienvenidos Alejandro todos Chaul, and I a will be the Cibersanga. Mi host nombre es of this Alejandro event Chaul today. I'm y yo seré el delighted anfitrión to de este have evento Tenzin hoy. Wangyal Estoy Rinpoche together with encantado Dr. Ziv de tener Ekman a and Dr. Tenzin Lisa Wangyal Kosasa. Rinpoche junto con And la doctora just those of you who have joined us Eva before Ekman in this y Elisa set Cosasa. of Y events, bueno, we have done one with en body este with Lorenzo conjunto de Cohen and eventos Satbir Singh hemos Khalsa. hecho We uno have acerca done del one on cuerpo breath con with Tina Lorenzo Summer Cohen y Brown Sarvit and Singh. Shirley Tellis. And Y now we are on mind. hicimos otro And so, by the way, those others you can see in de el habla y ahora cybersangha.net. estamos You can con la still mente y be aquellos able to otros dos lo watch pueden those. ver en Today we're cibersangha.net focusing on mind and para que los particularly on puedan emotional mirar los balance and eventos meditation anteriores. Hoy nos and that vamos a enfocar synergetic en la mente y en relationship. particular el equilibrio And so, emocional en la meditación before we y esa start, I relación wanted to sinérgica briefly entre ambos. introduce the Antes de speakers, although I'll just comenzar, say a quiero couple of lines. brevemente There's so much more to presentarles a say los about them, ponentes. Solo voy a and decir un par the de líneas richness porque comes hay when tanto que they decir start not only de talking ellos. but La riqueza interacting. viene So, cuando ellos Geshe Tenzin comienzan no Wangyal solo Rinpoche hablando, probably sino does not need interactuando. much of an Geshe introduction Tenzin here Wangyal in this Rinpoche forum. quizá no necesite introducción aquí He en este was foro. born in India from Tibetan Él parents and nació then en studied India in India de and then padres went to Menri tibetanos y Monastery luego there. estudió en And India. when he Fue ahí al graduated monasterio in Menri y cuando 1986, se he went to graduó Tibet and en el año then came to the 86 West. acudió a And Tibet we y benefited luego vino a greatly from his Occidente being y here nos in the hemos West beneficiado for almost 30 grandemente de years. su I've been very estancia fortunate to aquí be a en student of him for Occidente por the casi last 30 años. almost 30 Yo years. soy muy afortunado de ser su And one of alumno por ya what he casi has 30 brought años. is the Y Cyber algo de lo Sangha, que él nos which ha is this traído es platform. And la this was Cibersangha, his que vision es way esta before COVID. plataforma. Y esta So fue su he already visión had mucho this antes vision del of COVID. we need to Él ya connect, to tenía esta interconnect to visión de people que everywhere. necesitamos Because even though conectarnos e he does travel to interconectarnos con la almost the gente en 35 todas centers all partes, over the world where porque he used to aún travel before COVID, ya que él um, viaja o solía there's viajar still antes so del many COVID a other sus people to 35 reach. And centros being able alrededor to del reach mundo, with this aún forum and así the hay mucha many gente a different quien events that alcanzar he does, y it's poder really, really contactarles wonderful. con todo lo que él So it's hace. really an Y esto es honor to be maravilloso. in this En verdad platform es un working honor with him. estar en So esta together with him plataforma today, we have trabajando Dr. con Eve él. Y Ekman, junto con él el día de who's hoy a tenemos a la PhD doctora and Eva also a B. master's Ekman. in social work. Ella And tiene she's a senior doctorado y fellow maestría en trabajo at UC social Berkeley's Greater Good Science y Center. también And she's the en director el of Centro de Cultivating Ciencias de Emotional Balance Berkeley Training Program. She's at y the ella UCSF es faculty. directora de un programa de And balance she is cultural an y también incredible, de la wonderful facultad. human being Y and es un practitioner. ser And I'm humano really increíble y delighted to have you maravilloso y una here. gran practicante. Estoy Elisa, encantado de tenerte Elisa is aquí, joining us from Eva. Sao Paulo, Y Brazil. Elisa And nos so acompaña desde Elisa is Sao also a Paulo, PhD in Brasil. the area of and researcher in Alicia the area también of tiene doctorado neuroscience. en el área de And actually, investigación de we know, neurociencia. I know Y Elisa for a de long hecho, time. I'm from Argentina, she's from yo he Brazil, conocido a but Elisa por also largo because through tiempo. our Yo soy de Argentina y research ella de work, Brasil, pero particularly with debido Tibetan a sound nuestro trabajo de meditation that comes investigación, en from particular con Rinpoche's el book sonido Tibetan Sound tibetano Healing and que how we're doing it proviene both at MD Anderson and del at Einstein trabajo de Hospital Rinpoche in Brazil, Sanar where con she is a Sonidos, professor there. And she's pues ella also también trabaja en now un the president hospital of en Tibet Brasil House y es profesora ahí, in y Brazil. ella es So it's la really an honor to presidenta de have you Casa here, Tíbet en Elisa. Brasil. Así Welcome. que es en verdad un honor tenerte aquí, So, Elisa, bienvenida. sure. So as we start, I want to give first Entonces, conforme the microphone, comenzamos, as we say here, quiero to Rinpoche, primero pasarle and la to tell us a little palabra a more about Rinpoche Cyber Sangha para que nos as a diga un whole, poco más not acerca only de idea, but all the Cibersangha things that are happening. como Thank you, una Rinpoche. totalidad, no solo la idea, sino todo lo que está ocurriendo en Thank you, Alex, Cibersangha. for a Gracias, wonderful Rinpoche. introduction. Gracias, And gracias, I wanted Ale, to por esta welcome maravillosa Dr. Eve introducción. Ekman, Y quiero darle la Dr. bienvenida a la Elisa doctora Eva Kosasa Ekman, here a la on doctora our Elisa Cybersangha Cosasa, Facebook Live. presentes aquí I just en wanted to nuestro say just few Cibersangha Facebook words Live. because Y solo these quiero decir unas series of palabras conversation porque with esta scientists serie de is part of conversaciones what we con are trying to do científicos a es parte de month-long lo que tratamos de meditation for hacer whole year, what we call con full una moon practice, meditación de 24 todo hour un full moon mes en lo practice. So que every llamamos full la moon práctica de luna we are llena meditating de 24 24 hours horas de duración y el programa dura uninterrupted, todo un año. joined Entonces, by durante different groups 24 from all horas, around the la world. gente
medita And, so we ininterrumpidamente are, alrededor del mundo we started y nos puede 2021 acompañar like desde that. cualquier We started parte. with the body. Comenzamos en el So, 2021 basically, con esto, what we comenzamos have con el is cuerpo body, what we have is our y speech, lo what que we have is tenemos our es mind. cuerpo, Body, tenemos our habla y speech, our tenemos mind nuestra is what mente. construct us Nuestro as a cuerpo, habla y mente es human, lo que nos as who we construye are. como And seres humanos, como these quienes three things somos. are, we call it doors. Y estas Three tres doors, cosas es lo que go llamamos sum. puertas, So las either they tres become puertas, go entrance sum. toward ourselves Y and higher ellas se convierten ya development, sea en entradas hacia self-realization, nosotros or mismos y a very often they nuestro also become exit, desarrollo elevado y where we autorrealización, disconnect pero ourselves frecuentemente from higher también se convierten en qualities puertas de and salida, become more donde nos destructive. desconectamos And de nuestras so cualidades we have elevadas y been nos focusing volvemos more más on these three areas, destructivos. and this Entonces, month, aquí nos so this is enfocamos kind of the más en month estas beginning, tres áreas will y be, este so we're mes starting on the mind, so we have every time when comenzamos we do con la on the mind, I mente. give a, Entonces, like cada a vez session, que a talk trabajamos on en la that, and we mente, invite damos una expert scientists sesión o una charla on that acerca de topic, eso and then we e will start invitamos a actual expertos practice. y So this is científicos part en of este it. So I tema wanted to y luego ya comenzamos la práctica let de hecho. everybody knows that you can Y esto always es join para que in todos conozcan que siempre cybersangha.net. nos pueden Mariela is going acompañar to post the en link there. And cibersangha.net. also Mariela the va previous a conversation, publicar el enlace aquí scientific en el chat conversation with the y part of body, previamente speech, mind. la I hope conversación Mariela could able to pull científica con la and parte de send the link cuerpo, in the chat habla box there. y So mente. that's all. Aquí So Mariela I will va a not take poner much los time, and enlaces so I'll en el chat. give mic No back to quiero Alex. quitarles más tiempo, es Thank you, todo por mi Rinpoche. parte. And Le let me regreso la palabra a thank Ale. also the people who were helping to Gracias, put this Rinpoche. together. Quiero Mariela agradecer in a the toda la chat, gente que ayuda a armar but also esto. Polly Mariela en el organizing chat, pero everything, también and here Poli, today with Poli us que as organiza text, todo aquí. Milos and Y Daniel. aquí So con thank you, nosotros everyone. están So Milos let me ask y Eve Daniel first, como and Eve, en la again, parte welcome técnica. to our forum. And I Quiero wanted to darle la start with bienvenida nuevamente a how Eva did a you nuestro get foro into y the quiero work that preguntarle you're cómo doing fue today. que entraste a hacer este Thank trabajo you. que And again, realizas it's hoy such a día. delight to be here. Sí, Really honored gracias and y really nuevamente es un joyful to encanto estar be aquí, together me in this siento wonderful honrada group. de So, poder estar yeah, junto con my ustedes en path este towards grupo this work was not maravilloso. one of a seeker. Sí, I didn't y seek bueno, out mi spiritual camino en este practice or even trabajo really applied no science. es el de un buscador. Yo ni siquiera busqué una práctica espiritual ni en el lado científico. Yo nací en este campo. Mi padre es Paul Ekman, un reconocido científico en el área de las emociones, la fisiología y la expresión facial. Y yo pensé que su trabajo era maravilloso, siempre tuve con él una relación cercana, pero eso no tenía nada que ver conmigo, porque lo que yo quería era ayudar a la gente de manera directa, ver su sufrimiento y ayudarles de manera táctil. Entonces, es saber cómo puedo encontrarme con la gente, ver su sufrimiento, encontrarme con él y trabajar con eso de manera de transformar y cambiar. Pero lo que encontré es que no solo se trataba de poder estar en mi cuerpo confrontando el sufrimiento, sino vi que necesitábamos más herramientas, la gente que trabaja en la línea frontal, en hospitales, cárceles y escuelas. Así que vi que necesitaba ir más a la investigación y ver cómo podíamos lograr estas intervenciones con la gente que la necesita más. Y en este tiempo, mi papá y Alan Wallace también crearon un programa de cultivar el equilibrio emocional, y ese programa incluía la educación acerca de cómo trabajar con las emociones. Yo me sentí inspirada por el programa, sentí que era una idea interesante, pero también yo tenía los pasos de mi padre, y él, antes del primer entrenamiento, enfermó mucho, así que yo tuve que empezar a enseñarlo. Elisa fue una de las primeras participantes del programa, así que yo me reunía con Alan Wallace y con mi papá por teléfono o en Skype, y fui descubriendo casi instantáneamente que esto es lo que yo había estado buscando. Esta es la forma de traducir la educación en la compasión y la educación en las emociones, acerca de cómo ayudar en verdad a la gente. Así que heme aquí.
Elisa, Gracias, estamos you want encantados de to tell us a little bit escucharte. how your path Elisa, si came nos to quieres be, decir and un then poquito acerca de maybe cómo connect to surgió tu camino y when you quizá connected to Eve as well. podernos conectar Yes, cuando te I have a conectabas con Japanese Eva background, también. and I was Sí, yo tengo un anxious and antecedente hyperactive japonés kid, y and bueno, yo era I una loved chica, una martial niña arts. ansiosa, And so I hiperactiva went to Aikido y classes. me Aikido is entré en a las martial artes art. marciales. Fui a And so I Aikido. start Aikido es una to forma de feel my arte marcial body y yo comencé a and to sentir mi start to practice cuerpo some kind of short meditations. Yeah. y And a then poder when I was hacer breves teenager, I started meditaciones. practicing Y luego, cuando fui meditation by adolescente, myself. And comencé after that, a going to unir la some meditación con Buddhist esto y centers luego pude and entrar trying a to learn something varios more. centros a tratar de aprender algo más. And I thought if it is working for me, maybe it Y may yo help other pensé, si people. funciona para mí, quizá When pueda I ayudar finished a otra my gente. degree in biology, Entonces, cuando I have a concluí master mis and a PhD in estudios en biología o psychobiology. neurobiología, tuve During una my maestría PhD, en I started to study the psicobiología. effects of meditation, Y entonces anxiety, and comencé a depression estudiar los symptoms. efectos de la And then I meditación sobre started los síntomas de ansiedad y my depresión. scientific Y career. luego comencé I was always mi thinking carrera about, como científica y attending some siempre kind pensaba en meditation asistir program. Yeah. a And un something programa de that I was meditación wanting is to learn from someone y algo que yo who quería is era really aprender de alguien who really had a deep que en verdad knowledge about the tuviese topic. un So when profundo conocimiento acerca del tema. I was aware that Alan Así que Wallace estaba yo and consciente Paul de que Ekman, Alan and Wallace after that Eve, y Paul yeah, Ekman started the Cultivating Emotional Balance program and the comenzaron teachers este training. trabajo I del went to the programa de la first teachers del training in cultivo 2000, emocional. and it was my Comencé first este entrenamiento para profesores experience en el with año Eve. 2000 y esa fue mi And primera after that, experiencia we con had the Eve, opportunity to talk, Eva. and we Y después de discovered eso tuve la many oportunidad things de in hablar common, con ella y such as descubrimos surfing. muchas We love cosas que surfing. teníamos en común, tales como surfear. Nos encanta hacer surfing. Great, thank you. Yeah, that is Maravilloso. great too, right? I mean, Gracias. it's also Sí, eso es maravilloso another aspect of también. this body, breath, Es mind, otro aspecto it's de not este just all when we think cuerpo, of habla mind, y it's not mente. really just here, Cuando pensamos en but la as we mente, think no of está solo emotions aquí, and so sino forth. también And al actually, pensar as en a las mind emociones with y así. capital M, if you Y would, de maybe more hecho, of the mind nuestra part, mente con but certainly M surf, as you say, mayúscula, cuando could be hablamos another en way of mente-corazón, pero connection. este So I wanted surfing, to el get libre de into surfeo, the topic of pues está conectado. Ahora sometimes quiero we entrar call al these tema de emotions, as we were que a talking veces off llamamos camera, a esto destructive emociones, emotions. conforme hablábamos And fuera de la this is a cámara, term, emociones Eve, that you have destructivas. Y este in your término, work Eva, or in your que father's tú work, tienes en tu have trabajo used o this en el term trabajo de quite, tu padre, usamos este this término, particular term, destructive emotions. este Do you término want en to tell us a particular, little bit emociones about how that destructivas. term came to ¿Nos being and quieres that, and decir un how do you poquito see it acerca de today? cómo surgió ese término y Yes, cómo lo I'd be ves al happy día de to. hoy? So I think it's really Sí, con important to gusto. start with a basic Mira, yo creo definition que es of muy emotion from the importante psychological point comenzar of con view, la and maybe definición reflect de on the differences emoción possibly from desde the el punto Buddhist de vista psychology point of view. psicológico y It's luego really both are reflexionar en so las helpful and diferencias desde el punto interesting de and vista both give us de budismo y different psicología. sides of Ambos this son phenomena. And interesantes y ambos nos dan emotions, distintas as many of caras us de are este aware, fenómeno. they Las really are emociones, como muchos de fundamental to our nosotros life. sabemos, Emotions en are verdad behind son the decisions that we fundamentales make para and nuestra motivate vida. us. Las Emotions are emociones están often what detrás de helps us las stay decisiones connected que to those we tomamos care y nos about. motivan. Emotions are Y the es lo que nos experiences ayudan a also that we conectarnos feel con an aquella enormous gente amount que of nos regret. importa. They may Y even lead to también feelings of shame nos or llevan a self-criticism. experiencias que Oh, luego I can't believe I sentimos said that. I can't mucho believe I did lamento, that. I can't believe como I did say that. vergüenza, Right? y So digo, no sé emotions are cómo pude fundamental not decir only to eso, how we no relate to the puedo world, but entender also cómo how we pude relate hacer to eso. ourselves. Y las And as you emociones were nos hacen relacionarnos con el mentioning, mundo y con emotions are nosotros not mismos. simply from the neck up. Y las emociones Emotions no involve simplemente the son del entire cuello para body. arriba, They're las really emociones implicated involucran in el our cuerpo autonomic nervous completo. system. En And our verdad different emotions implican el not only sistema have nervioso distinct facial autónomo y expression las and a way to distintas communicate them. emociones no solo So if I tienen say, "Hi, distintas it's so nice to see you," expresiones very faciales en different la if I say, forma "Oh, como it's nos nice to comunicamos. see Si you." decimos,
the vocal tone, the facial Hola, qué expression, gusto a lot of it verte, es implicates distinto de how we are hola, feeling qué to gusto others. verte. So we see that Entonces emotions have this cambia role in la expresión del communication, rostro, but each of cambia those el tono de emotions la also voz. has a distinct Las emociones physiological tienen este signature. papel en la So our comunicación, pero body is también also una firma responding to the fisiológica opportunities and the distintiva. challenges in the Nuestro world. cuerpo responde So a when las we think oportunidades, about a our los desafíos emotions that are constructive or en el mundo. destructive, Entonces, las often emociones we pueden call ser them constructivas pleasant or o unpleasant, destructivas. negative or Frecuentemente les positive. llamamos But when placenteras we're using those o terms, no we're really placenteras, describing what does positivas it o feel like. negativas. Pero cuando We usamos know it esos feels términos, unpleasant en to be realidad jealous. describimos cómo It se feels sienten. unpleasant to Sabemos be que se angry, siente no angry if we pay placentero, attention. el sentir And when we celos, feel enojo, pride, when we feel etcétera. relief, Y cuando that's sentimos pleasant and very nice. orgullo y And yet, alivio, this es nuance that I think agradable, really is se siente bien. kind of the fruit Entonces, of estas contemplative sutilezas science, que yo the creo que fruit son of the el meeting fruto de la of ciencia many scientists contemplativa, coming from a Western el fruto tradition del with encuentro His de muchos Holiness the Dalai científicos Lama, provenientes is a de la more tradición nuanced occidental, understanding. con It's su not just santidad emotions are el good Dalai when we feel Lama, good, son and they are bad when we sutilezas en feel bad. el It's that our entendimiento. No es emotion, que that las emociones energy, son buenas y nos that energy sentimos can be bien o used for malas y very nos sentimos mal. helpful Es que la emoción reasons. es una Things that energía que promote our puede own ser well-being and the utilizada para collective razones well-being. útiles, Or our razones que emotions can become promueven el actually bienestar quite, personal y I would say, colectivo. where they are O las destructive, but they're emociones also pueden that element convertirse of cuando son delusional destructivas when we en actually un feel elemento separate de and we forget engaño, about others, cuando and they de become hecho nos sentimos destructive and separados y harmful. nos So olvidamos de from los this demás Western point y of view, nos we're really volvemos looking at the destructivos y dañinos. enactment. Is Desde the el way punto I de vista act in my occidental, emotion helpful for vemos others? la forma en que When I'm actuamos angry, do I en go mis out on the streets emociones. and Si protest and soy de demand ayuda para change? los demás Or when o I'm si angry, estoy do I just enojada, ruminate salgo a and las drink beer all calles, night? You can protesto see y there's a exijo. constructive or destructive from the same Entonces emotion. puedes ver que puede And when haber we look algo at the constructivo o contemplative approach, destructivo de it's la not misma only how we emoción. Y act, cuando it's miramos el actually the enfoque very contemplativo, no es essence of solo our cómo mind. actuamos, Can we sino también es la identify esencia de right at nuestra the mente. moments when we Podemos become kind of identificar justo al disturbed, as momento. though there were a colored dye Cuando into nos our mind sentimos and it changed the way perturbados, that we es see the como world? cuando se That's a little bit. I diluye el could color en literally go nuestra on for mente hours y and vemos days, but así el just a little mundo. on my Así favorite que topic. podría continuar por horas y Thank you, días, thank pero you. es un poquito And acerca before I de go mi to tema Elisa, I wanted to favorito. touch on Rinpoche for Gracias, a gracias. moment. Y antes de pasar con Rinpoche, you were Melissa, saying, as quiero we were hacer talking contacto before, con Rinpoche por un this momento. difference Rinpoche, between usted decía, emotions como as you see hablábamos them antes, in the de West esta and in diferencia the entre East, from emociones, your training in como the se East and ven from en your Occidente y 30 como years se in ven the en West. Oriente, Did you want to say con su something on that? entrenamiento. Ahora ya después de 30 años en And you're muted. Occidente, ¿quisiera usted decirnos algo? Yeah, so as we were Sí, speaking before coming on live como here, hablábamos antes de so entrar al I aire guess aquí, growing up in the monastery all creo my life que and al crecer en el as a part of monasterio training, toda mi vida, we are always como kind parte of de este taught, like we entrenamiento, call these siempre se nos negative emotions, enseñó like these are esto afflictions, que these are llamamos something emociones that we negativas, need las to get rid aflicciones. of, and Algo que in order to necesitamos es achieve hacernos de liberation, the ellas Buddhahood. para poder So that alcanzar la kind of liberación o la budeidad. foundation in which the Esa framework, which clase was kind de of taught that way. fundamento que es And el as marco growing up, that's how we en el learned, cual and se that nos somehow enseñó, conforme crecimos así lo there aprendimos. was not so much of emphasis or even enough Y no es que se emphasis hiciera about, tanto well, énfasis o no lo these suficiente five poisons, acerca de you cómo know, estos are also 5 good. These venenos emotions are also good. Of course, también there's son in some buenos, sense in estas like a emociones country también son teaching, we buenas. say Desde luego, they need en to be cierto sentido, en la transformed enseñanza tantra into se dice que medicine necesitan and into transformarse positive. en But somehow medicina, emotion en itself as a algo role, they're always positivo, kind of pero a negative. veces So la I think emoción that's misma how it's seen. siempre se le ve como algo negativo I cuando think es it's good cruda o to burda. look at Creo que es as bueno entonces mirar saying that there is como cuando how do decimos you que utilize them, you know, how they cómo become las constructive rather utilizas, than destructive. cómo Because se emotion vuelven is part of constructivas human en vez de life. destructivas, It's porque absolutely la necessary emoción es part of parte our de life. la We vida need to humana have them y es in order to do anything, absolutamente in order to have a necesaria. relationship, in order Necesitamos to accomplish tenerlas something, a task, para poder hacer in order to cualquier even cosa, realize, para in tener order to nuestras even go to a relaciones, retreat, para lograr una even in tarea. order to even meditate, Y we aun need si the vamos a un emotions. They are retiro, absolutely necessary part. si But on the meditamos, West necesitamos las sometimes emociones, son una I parte think necesaria. Pero en Occidente a maybe veces yo creo que quizá there's a little bit too much attachment to the emotion, I guess. hay demasiado so there apego a las is, emociones, creo yo.
ultimately, these emotions need to be transformed Finalmente, estas into. emociones necesitan We need to be transformarse free from this emotion, I guess. So, y so I guess necesitamos this is a little liberarnos de bit. estas emociones, yo But creo. I'm not saying one is better than the other one, but I think No estoy both diciendo has que una equal sea mejor que la otra, pero creo que benefit, different ambas view, and both tienen views has beneficio por absolute igual, con benefits, distinta and we perspectiva, always y need ambas to learn perspectivas where tienen you stand beneficios. in a particular Siempre moment in your necesitamos life, how you aprender handle dónde these estamos en emotions. un momento particular de nuestra vida y cómo Thank manejamos you. estas emociones. Elisa, you mentioned Gracias, that gracias, coming Rinpoche. from this Japanese Elisa, background, usted and you were mencionaba kind of a que al rambunctious venir child, de este and that you antecedente needed y cómo to find a way of calming down. era una And niña I muy know that you inquieta mentioned y that necesitaba una contemplative forma de practices calmarse. had contributed Mencionabas to que a las sense of prácticas emotional balance. contemplativas han contribuido Do you want to a talk a little un bit about that, sentido both de in terms equilibrio of your emocional? own ¿Quisieras personal hablar un aspect, poquito and acerca maybe de eso en how términos that, de tu aspecto you connected personal that to the y research quizá cómo conectaste eso con la Something investigación que después to connect hiciste? with Rinpoche's Sí, talk is that algo para conectar usually con lo in que decía Eastern culture, Rinpoche es que usualmente we en la sometimes cultura neglect oriental a emotions. veces Yeah. no And atendemos las or we try to emociones, suppress somos negligentes our con emotions, ellas o especially tratamos de in reprimir Japanese nuestras culture. emociones, It's en not especial en la cultura something japonesa. good to express No es yourself algo bueno in expresarte some cultural contexts. en ciertos And contextos so something culturales. that I learned by my experience, Entonces, and of course, algo que aprendí de mi experiencia y reading desde books and luego scientific papers, a is leer that libros something y really documentos destructive about científicos emotions es que algo que es muy to not destructivo be acerca de aware las of emociones emotions or es no neglect your darnos cuenta emotions de or las suppress your emociones o emotions. descuidar las emociones o And this is reprimir las something emociones. well, I saw that the companies, the Esto es organizations algo are que starting pude to ver talk en las about. empresas y organizaciones. Cuando yo You comencé a hablar de you eso, have a very important issue about mental health tienen un in problema muy institutions, importante de salud healthcare mental en las institutions, any kind of instituciones company organization, because y en cualquier organización o usually empresa, people are not porque allowed usualmente to la gente express no se or le to show their permite emotions, expresar or that o you are feeling mostrar bad, sus emociones that you need o que se help. siente uno Yeah. mal You need y que uno psychological help, necesita or at ayuda, least que to necesita be, ayuda psicológica o al to receive a menos hug from a colleague or a recibir un friend abrazo at de un colega o de your un work amigo environment. So en el I would entorno like laboral. to Entonces me make gustaría people to think about how important is que la gente to know pensara your en cuán emotions, to importante es recognize conocer emotions tus in others, emociones, and try to help reconocer people. las emociones en los demás y I tratar de think ayudar that a la this gente. mental health crisis Yo creo que esta is salud based mental y on la crisis de salud mental que hay se neglected basa emotions. en este descuido hacia las Thank you. emociones. And as you talk of mental health, Gracias. of Y course, ya que hablas de salud during mental, COVID, desde all this luego, seemed durante el to COVID, really todo esto kind of parece exploded in a way, haberse or at least exploded in our haber face, explotado as you en say, cierta manera, al also menos in en many nuestro Western rostro, como aspects of decías. cultures, the También emotions have en been muchos kind of aspectos de la pushed down, cultura right? occidental las And emociones then han what sido happens as the suprimidas. pressure builds, it Y explodes. luego lo que So many ocurre conforme se va organizations, as you're saying, construyendo are la presión es asking que for this explota. aspect of mental Muchas health. organizaciones, como Eve, I decías, know that están you're doing some solicitando work. I esta don't know ayuda de if you salud want to share a mental. little bit about how Y mental bueno, health, Eva, you've quizá seen quieras that compartir how un the poquito cómo finding has this visto emotional el tema de balance la salud in mental, organizations might cómo be se ha helpful. encontrado este equilibrio emocional en las it's a organizaciones, wonderful cómo puede question, esto and ayudarles. Lisa, Sí, es what una she's pointing pregunta out is just so maravillosa. important Y lo that que decía if Elisa, there is no esto que decía es tan importante.
de que si no hay una relación saludable con nuestras emociones, entonces en verdad se nos deja con nuestros propios recursos y debido a que nuestra cultura frecuentemente, ya sea la cultura de la familia en la cual nacimos o en la ciudad donde vivimos o si lo vemos en la televisión o en las noticias, vemos estos mensajes donde se dice que es bueno expresar las emociones buenas y suprimir las que no son buenas. Y como mujer, por ejemplo, no se me permite expresar enojo, pero se prefiere que exprese tristeza, por ejemplo. Entonces hay que ver qué se espera de nosotros y luego creamos una investigación donde se nos alinea, se nos excluye emocionalmente y se amplifican las emociones buenas y se suprimen las malas. Y entonces pierdo el sentido de quién soy yo, no solo en el cuerpo, sino también en mi propia mente y experiencia. La investigación profunda que hemos visto acerca de la supresión de emociones es que no solo nos sentimos separadas, sino que también afecta nuestro bienestar físico y emocional. Cuando pasa eso, tenemos un surgimiento más elevado de las experiencias en nuestro cuerpo. Las emociones del estrés tóxico como cortisol, todo esto se incrementa cuando suprimimos las emociones. Creo que lo que estamos viendo, especialmente en la cultura de las organizaciones, es que cuando estamos constantemente suprimiendo y no hay una manera de expresar, entonces se crea un sentimiento de depresión y aislamiento que puede explotar. Y no necesariamente necesitamos una organización donde pueda expresar cada emoción que siento. Eso tampoco debería de ser muy saludable. Si cada vez que me siento ansiosa lo expreso, pues no. Sino que se trata más bien, como lo decíamos antes, es esta conciencia. Y a veces es tan poco satisfactoria la respuesta, ya sea en Facebook o Apple o el hospital más grande, la clínica más pequeña, y decimos, ¿qué hago? ¿Qué digo? Explico o expreso esta necesidad de conciencia emocional. Eso no suena satisfactorio, pero la realidad es que no hay forma en que yo pueda decirte, cada vez que estás enojado debes hacer eso, porque el contexto es tan específico. Que estás enojado y la razón por la cual estás es porque algo ocurrió hace mucho tiempo o quizás es algo que ocurre ahora y no hay justicia y la forma en que respondes es tan diferencia. Entonces no podemos darte una fórmula directa de cómo responder a las emociones destructivas, pero lo que podemos hacer, como señalaba Elisa, es incrementar nuestra conciencia para que podamos elegir cómo responder. Nuestras emociones ocurren en menos de un segundo, en una fracción de segundo, y respondemos sin estar conscientemente conscientes. Entonces, esta conciencia es difícil, no es tan fácil, pero si la logramos, eso nos va a dirigir a cuál va a ser una manera positiva de responder. Y eso ya nos hace sentir incluidos, conectados y avanzar hacia nuestras metas. Contrariamente, en suprimir y negar nuestras emociones y tener una consecuencia física, literalmente. Gracias, Eva. Rinpoche, usted comenzó en el monasterio y yo creo que una de las cosas del monasterio es que uno toma votos y creo que estos votos son para canalizar de cierta manera cómo trabajar uno con las emociones. Quisiera usted compartirnos algo de eso. Bueno, estaba reflexionando un poco en lo que decía Eva acerca de suprimir las emociones, porque yo frecuentemente hablo de eso. Yo pensaba que los monjes en el monasterio ¿están ellos suprimiendo las emociones? Es una buena pregunta, yo creo que es muy buena pregunta. Bueno, en cierto sentido, la definición de suprimir
suena doloroso, suena limitante, suena controlador, pero cuando es algo que uno conscientemente decide, con la conciencia, con la fortaleza, con tu disciplina, cuando conscientemente tomas decisiones y dices, por ejemplo, ya no voy a beber, ya no voy a fumar. Sí, en cierto sentido, yo creo que en ese momento puedes sentir que estás suprimiendo tu necesidad para beber o fumar, pero también estás teniendo la fortaleza del compromiso con tu conciencia para cambiar tu reloj biológico y psicológico internamente. Y bueno, esto lo digo hablando de los monasterios, pero en Vinaya, en las disciplinas de los monjes, pero por otra parte yo creo que en la enseñanza Dzogchen es un enfoque completamente diferente. Yo en lo personal siempre pienso de esa manera y es lo que yo enseño todo el tiempo. Yo siempre siento que ese espacio y conciencia son las dos cosas más importantes para poder albergar la emoción, para poder procesar la emoción, para poder guiar la emoción hacia algo más constructivo. Así que albergar, que significa, no dices que una emoción es buena y no dices que una emoción es mala. Eso no es un buen albergar. Cuando invitamos a un grupo de gente a una fiesta en tu casa, no dices, ese invitado es bueno y ese es malo, pero pasen como quieran a mi casa a cenar, sino que tratas por igual a todos tus invitados. Así que las emociones positivas y las negativas las tratas de manera igual, porque son tus invitados, tú los estás albergando, les das la bienvenida, les das lugar y espacio, les brindas tus atenciones y tu conciencia, hablas con ellos, los escuchas, los comprendes y luego los guías, y entonces sin importar cuál emoción sea, siempre se vuelve constructiva. Entonces, este es el verdadero espacio en el cual albergas y la conciencia que lo guía. Estas dos partes son necesarias para poder tener emociones más constructivas. Oh, sí, y esto nos señala nuevamente al papel que juega la conciencia. Y ahora que estamos en este panel de la mente, claramente la conciencia es lo que guía esas emociones. Pero como usted decía, Rinpoche, aún en los votos, no solo se trata de suprimir, sino podemos estar con atención plena, o más conscientes, con cierta conciencia entonces, al menos. Elisa, y veo que tú has estado muy interesado en toda el área de la psicología de las emociones y cómo puede esto ayudar a los que contemplan a alcanzar este equilibrio emocional, porque muchas veces en Occidente decimos, voy a meditar y ya puedo tener equilibrio. Y sabemos que no porque me siente a meditar ya significa que las emociones no me anden llevando de un lado para otro. ¿Puedes hablarnos un poquito de esa psicología de las emociones que nos ayudan a estar en un estado contemplativo? Sí. Desde luego, estas prácticas nos pueden ayudar en la meditación a estar más consciente de nuestras emociones, pero hay muchas estrategias acerca de cómo lidiar con las emociones. Y cuando estamos conscientes, y la meditación nos puede ayudar, percibimos que hay un gran espacio entre suprimir y explotar. Y este gran espacio puede ser llamado quizá el manejo emocional. Hay muchas prácticas, tanto de Occidente, de la psicología occidental, tales como el enfoque del comportamiento cognitivo, y hay otras que tienen que ver con otras formas de trabajo. Y hay algo en el programa del cultivo del equilibrio emocional, que es cuando yo estoy con una situación emocional, que es la conciencia emocional,
Quizá Eva pueda explicar un poquito más de esto, porque lo que yo percibo es que combinamos ahora este conocimiento de la psicología, tanto oriental como occidental, para cómo ayudar mejor a los seres humanos para equilibrar sus emociones. Gracias, Elisa. Entonces, Eva, siguiendo con el tema, tú habías mencionado cómo en esta necesidad, donde tuviste las experiencias con tu padre, su santidad el Dalai Lama y Alan Wallace, ¿cómo podemos tomar la rienda de esta energía de las emociones negativas que se pueden convertir en comportamientos constructivos? Bueno, yo creo que una de las nociones que viene específicamente en esos encuentros era el enojo. Y yo me pongo práctica. Yo sé que la gente aquí realmente quiere no solo escuchar estas ideas, sino cómo las uso, cómo puedo usarlas a diario. Voy a usar un ejemplo de frustración que he escuchado. Y en cada país que yo he visitado, y no sé por qué, estos son como los platos sucios en el fregadero. Es algo muy mundano, pero cuando trabajas con una emoción como el enojo, es mejor empezar con los platos sucios en el fregadero, de con cuán frustrados estamos con el sistema de represión y lo político. Eso es alto nivel, pero vamos a empezar con los platos sucios. Me despierto, voy a la cocina y hay platos sucios y no son míos y los acababa de lavar ayer y pueden oír mi voz. Pueden oír cómo va surgiendo, se eleva mi voz. Entonces, ¿qué hacer? Primero, desarrollar granularidad, algo específico, algo donde nos aplicamos en la práctica de la atención plena hacia los fenómenos. Notamos lo que ocurre con todos nuestros sentidos. Pienso en los platos sucios y miro que hay aquí en mi frente, sobre mis cejas, frustración, se me cierra la mandíbula, hay un calor en el pecho. Queremos volvernos muy, muy buenos en identificar estas sensaciones corporales. Entonces, conforme me acerco a los platos sucios, digo, me estoy enojando, y ahí entro en ese periodo de experiencia emocional. Y al empezar a trabajar con las emociones, podemos usar una línea de tiempo. Podemos decir, a ver, ¿qué me volvió tan enojado? ¿Fue en verdad los platos sucios o fue mi historia acerca de lo que eso significa? Mira, esa persona con la que vivo no me respeta. ¿Cómo pudo dejar ahí los platos? Él siempre deja los platos sucios ahí. Y podemos ver que la emoción no es solo lo que ocurre en el mundo, sino es nuestra historia, nuestras experiencias, nuestro libreto preescrito. Y conforme vemos estos libretos internos y estas historias, es maravilloso ver que la ciencia occidental, la ciencia moderna, puede ya percibir un poquito de ese momento donde aplicamos nuestra historia, y de hecho en la práctica contemplativa que lleva miles de años, nos pone aparte para mirar lo que es la percepción. ¿Cómo la identificamos? En vez de ser solo los trastes sucios, hay un evento enorme. Estoy enojada y puedo actuar de cierta manera con esa persona que vive conmigo y luego lamentarme. Y decirle entonces, tú eres el problema, tú me has ofendido. Y aquí podemos ver la semilla de cómo las emociones destructivas pueden moverse a lo largo de nuestro día. Veo los platos sucios y luego vengo aquí con Nicole, con Rinpoche, y en vez de estar abierta estoy enojada por el tema de los trastes sucios. Entonces tengo que ver lo subyacente en la historia, pero también debo de poderla soltar. Entonces, no debemos de pensar en alguien que no tiene emociones cuando pensamos en el Dalai Lama. No, las tiene y las tiene fuertes, pero no se aferra, no se frustra y sigue frustrado minutos o días u horas después. Entonces nuestras emociones a nivel fisiológico duran un minuto, quizá 2 minutos.
La mayoría de nosotros pensamos que nuestras emociones son grandes historias y que duran todo el día, pero no, es nuestra mente la que dispara para que duren todo el día. Ahí con nuestra conciencia podemos seguir pensando en los trastes sucios. Es un ejemplo simple, pero creo que puede ser útil. ¡Wow! Maravilloso. Fue un gran ejemplo. Gracias, Eva. Y bueno, esto de aferrarnos, y en la tradición tibetana budista se le llama el apego. Es el apego, el aferramiento. Una de las emociones destructivas principales que vemos es el apego. Rinpoche, usted también ha hablado grandemente y ha escrito acerca de esto, y en particular acerca de cómo creamos las historias y nos vemos enganchados en las historias. Y como decía Eva, aún a nivel fisiológico pueden durar 1 o 2 minutos, pero parece que para algunos de nosotros mantenemos esa historia largamente en nuestras vidas. Rinpoche, ¿quiere decirnos algo al respecto? Sí, gracias, Eva. Fue maravilloso este ejemplo que has puesto. Sé exactamente de lo que hablas con eso de lavar los trastes. Y puedo contar mi historia personal acerca de lavar los trastes. Porque soy jefe de familia, tengo esposa y tengo un hijo adolescente. Entonces, desde luego, mi esposa siempre participa mucho todo el tiempo, y ahora durante la pandemia pues yo también, y mi relación con los trastes sucios es que en cierta forma no es que me guste lavar los trastes, pero no me importa hacerlo porque para mí estoy ayudando a alguien. Yo sé que mi esposa va a estar un poco más feliz, mi hijo va a estar feliz, entonces mi atención es la felicidad de alguien. Entonces disfruto el lavar los trastes. Y al decir eso, yo creo que el punto práctico que tú dices, tenemos un traste sucio, tenemos la lavada de los trastes, tenemos la historia de los trastes, y tenemos eso que hablabas de la percepción del yo. Tenemos al creador de la historia. Creo que esa es una parte muy importante de la historia. No se trata tanto de la historia, sino de aquel que crea la historia, que es la percepción del yo, lo que yo llamo la identidad de dolor. Ese yo que no es respetado, a mí que no me respeta, yo que tengo que enseñarle una lección a mi hijo adolescente de cómo lavar los trastes. Mira cómo me dejó estos trastes sucios a mí. Ese yo es la percepción del yo que juega un papel muy importante, que crea la historia corta o larga o intensa. Y así. Entonces, al final, en la ciencia, neurociencia, cuando hablan de la percepción de la montaña, que cuando el que está escalando la montaña carga una mochila pesada, percibe la montaña más elevada. Cuando suelta la mochila pesada, su percepción de la altura de la montaña cambia, la ve menos alta. Entonces todo va respecto al peso que lleva cargando en su bolso, en su mochila. Pero es la percepción del yo el que tiene la mala relación con la mochila. La mochila no es el problema, es el yo el que tiene un problema con la mochila, su peso y la altura de la montaña. El yo siempre es el problema, por eso hablamos de autoconciencia. Gracias, Rinpoche. Elisa me preguntaba, ¿cuál sería tu ejemplo de los trastes? Si tienes cualquier cosa que quisieras compartirnos. Sí, cuando Rinpoche hablaba de la historia, yo estaba recordando que al final del retiro pude ver este tema de barrer el cuarto. Y dice, hay una persona que se encarga de barrer, tú no necesitas hacerlo al final del retiro. Y yo pensé,
Bueno, tengo tiempo para barrer. She may do something else, yeah, after the end of the Entonces, retreat. I have time. ella He was hizo otra just cosa al final del cleaning retiro. the- Yo tuve tiempo y estaba And barriendo I el think that salón. it happened almost 25 years Creo ago, que but I ocurrió remember hace that 25 because años it cuando was me acordé a very important lesson to me, you know. que debido a que It's era not una about lección muy if importante there is para someone mí, else to do, you no leave se the trata de que dirty si hay things for alguien someone más que lo else. pueda hacer y dejas las Why cosas sucias para que can't otro se I encargue, myself help someone? no puedo yo mismo So I think ayudar that al if otro. we start to think about the benefits Yo of creo que our si comenzamos a actions, pensar en los we will beneficios de change nuestras the way acciones, we see the world. vamos a cambiar la forma en que vemos el mundo. Beautiful, beautiful. And so exactly Qué it's like what hermoso, qué Rinpoche was saying when hermoso. he was doing the dishes Y and es with como his dijo Guruji Rinpoche, cleaning the floor. And of course there's been esto puede ser hacer kinds of los metaphors, right? trastes, Now limpiar in el these traditions where piso. as you wash the Y dishes or bueno, as en you estas tradiciones, clean the conforme floor, sweep lavas the los floor, you're also platos o limpias el sweeping piso, your mind. también estás So barriendo tu whether it's your mente, mind or your mind or your ya whole sea tu mind, mente, breath, tu body cuerpo o contingent. todo, And tu so these respiración, tu practices. mente, So in a todo tu way, in terms of contingente. something practical Entonces for our esta viewers, práctica, you en know, términos, don't let valga la if you have an redundancia, opportunity of práctico washing para the las dishes or cleaning the personas floor, que nos miran y nos do it, escuchen. Así que right? no pierdan la You're oportunidad benefiting both de yourself lavar and los others. trastes o barrer el So piso. I wanted Te to beneficias tanto a ti change mismo y a los gears a little demás. bit. And I know Quisiera something cambiar that el you and rumbo I un had poquito. discussed, so I'm going to go to it Y again. esto es algo And que this Eva y yo idea hemos of discutido antes, spiritual hemos hablado al materialism and spiritual respecto. La bypass. idea del materialismo And the hazards espiritual y de really sacarle getting la to that vuelta and con la how espiritualidad. many Al times as llegar we get ahí, into these practices, we fall conforme entramos en prey estas to those. prácticas, Want to talk a little bit caemos about that? presa de esos dos extremos. Yes, well, ¿Podrías hablar un you know, poquito? I really think it's Sí, very bueno, much highlighting what Rinpoche yo en and verdad Lisa creo mentioned, que which es, is como decían we can easily Rinpoche y spiritually Elisa, bypass or use these podemos practices kind of fácilmente almost as an sacarle la vuelta analgesic to our emotional pain. espiritualmente o I usar just want unas to cover it up. prácticas como I don't want to dig in, analgésico I para just want to nuestro cover it dolor up. emocional, And especially if we solo are para not clear in taparlo. motivation No quiero and escarbar. intention. En especial this si no doesn't somos have to be claros en coming nuestra just from a intención y Buddhist point of motivación. view. Y So esto if we no look tiene at que venir the solo del punto de evolutionary vista psychology, budista. we get a Si sense miramos that a la actually psicología we are indeed evolutiva, born to be good. tenemos un So one sentido of my de que en mentors and realidad dear friends, nacimos para Dr. ser Keltner, buenos. has Cuando studied mis extensively mentores this y idea queridos that amigos actually our estudiaron basic nature is extensamente esta one of idea cooperation, de cómo nuestra is one of naturaleza kindness, básica es and una that there de is cooperación, maybe scientific es una de evidence for bondad, Samantabhadra, y for hay our evidencia basic goodness. científica de And Samantabhadra, we have a la sense of bondad that, right? básica. That the goodness is Y already cuando here. tenemos We need to, eso, esa as bondad, ya Matthew está aquí Ricard has said dentro. before, we need to wipe away the dust Como decía from the Mathieu gold of our Ricard, heart. hay So that we can then be que present. desempolvar el oro de nuestro Our practices will corazón. really Si esa es nuestra flourish. motivación, They will nuestras help us prácticas van a and they will help florecer en others. verdad. Nos van a However, ayudar a that nosotros we y van a have ayudar a these los demás. contemplative and Buddhist Sin practices embargo, now in a modern tenemos estas capitalist prácticas marketplace. contemplativas y Sometimes budistas that en el gets lost. mercado And sometimes the capitalista. practices A are veces sold, eso se whether pierde you will y feel esas better, less prácticas stress, del sleep alma better. People will que te like you. dicen te vas a sentir That is mejor, how con these menos practices estrés, are vas a sold. dormir And, mejor, us le as vas a agradar más scientists, a la of gente. course, we Así want se them to venden be estas sold. We prácticas y want como the científicos, evidence that we are claro, generating queremos que to se convince vendan, people to try. queremos la evidencia que Somewhere along the generamos que lines, convence a la gente if we para que lo forget what it intente. is to have Pero a a motivation lo of largo why del we do camino, si se nos practices, olvida we lo run que the es risk tener of la the motivación de practices por making qué people hacemos more estas self-absorbed, prácticas, corremos el kind of el more riesgo focused on de que estas prácticas their own hagan que la well-being, gente and we miss se out on the absorba más en ella opportunity for misma, that se real enfoque más en understanding su that, bienestar wow, I'm solamente y connected to perdemos la everyone, and oportunidad de everything entender en changes. verdad It's de really que, this oh, tension of estoy capitalism conectada in the con todos marketplace y entonces and es que deeper todo contemplative cambia. inquiry.
Y es la diferencia entre el mercado del área contemplativa y la conciencia profunda. Entonces, es como si yo despierto y en verdad estoy contribuyendo a todas estas prácticas, quizá para el bienestar de una sola persona y no para el bienestar de todos. Me gustaría entonces que Rinpoche nos dijera cómo podemos ayudar a la gente a cultivar esa intención de motivación. Mira, estaba pensando en eso, Elisa. En particular, cuando creamos los proyectos de investigación, escribimos un protocolo y tratamos que la gente lo fondee, ya sea en Brasil, en los Estados Unidos o donde sea. Y en cierta manera, como decía Eva, tratamos de venderlo. Decimos, vamos a hacer esto porque va a mejorar la capacidad cognitiva, va a mejorar, como en el MD Anderson, la memoria a corto plazo, la función cognitiva, y eso queremos en esta población de participantes. Y como decíamos, esto es muy benéfico, pero al mismo tiempo siento que muchas veces queremos estos fondeos para vendérselos al patrocinador. ¿Tú has encontrado que sientes eso, Elisa? Sí, pero yo creo que cuando tratamos de vender al patrocinador del estudio o el proyecto, pensamos en los beneficios que pueden llegar a los pacientes o para la salud, para promover la salud de la gente. Y yo creo que la ciencia es parte del proceso, así como lo son estas conversaciones más amplias. Yo creo que esta clase de conversaciones abren o ayudan a abrir las mentes y complementan lo que hacemos en la ciencia, así como si vas a un templo budista, quizá aprendas más acerca de tu espíritu. Y esta es otra parte de todo el conocimiento, la sabiduría enormes que está detrás de todo. Esa es la forma en que yo pienso. Qué lindo, sí, qué hermoso. Sé que el Dalai Lama menciona cómo ambos, la ciencia y la espiritualidad, nos ayudan a entrar en eso y expandir el horizonte de conocimiento. Rinpoche, este sentido de naturaleza básica que la gente encuentra, como decía la gente con Samantabhadra, con Kuntu Sampo. ¿Cómo es esto? Y a la vez has estado metido en estas prácticas aún desde muy temprano. Estaba interesado en la ciencia. ¿Cómo entró esto en ti? ¿Cómo vive esto usted, Rinpoche? Yo creo que la pregunta original aquí es el materialismo espiritual y el sacarle la vuelta a las cosas. Voy a hablar un poquito acerca de esto. Mira, por ejemplo, yo creo que tenemos un cuerpo y tenemos nuestro corazón, el aspecto más elevado de nuestro ser. No puedes ignorar tu cuerpo. No puedes decir, porque estoy cultivando mi corazón, estoy cultivando mi compasión y ignorando mi cuerpo. No puedes hacer eso. O sea, sí puedes hacerlo, la gente lo hace, pero no creo que sea una buena idea hacerlo. Porque sí, la gente tiene condiciones de mala salud o debilidad o cosas así. Pero por otra parte, no puedes hacer lo que típicamente se hace en Occidente, como en California, que tenemos sitios de yoga que están tan metidos en la condición física, en los músculos, se miran al espejo todo el tiempo, tratando de mirarse y encontrarse a sí mismo, pero miran los músculos, no a ellos mismos. No puedes llegar a ese extremo, a esa dirección también. Creo que el proceso, la trayectoria espiritual, la gente hace esas cosas
despiertan a ellos mismos y tratan de buscar un camino con un desarrollo personal más profundo, un desarrollo espiritual más profundo. Buscan alguna religión o alguna tradición y luego, de alguna manera, escuchan la enseñanza, trabajan con la enseñanza como si fuera exactamente su trabajo, ese trabajo que odian en la empresa, como firmar un contrato. Necesito terminar mi práctica de Nondro en este periodo de tiempo, no lo terminas, estás cansado, sufres y te sientes culpable. Terminas con esa clase de historias. Así que de alguna manera, yo creo que por otra parte, tenemos problemas profundos emocionales. Cuando sentimos miedo o enojo reales, tienes miedo de perder a alguien. Es algo real. Si estás enojado con alguien que no está llenando tus expectativas, es una emoción real. Para poder estar con esa persona y estar bien, de manera saludable e íntima en una buena relación, necesitas reconocer ambos, el enojo y el temor, por ejemplo. ¿Y qué significa reconocerlos? No significa ignorarles, no significa reprimirles. El reconocerle no significa crear una historia distinta y contexto distinto y decir, ay, no vamos a hablar de eso, vamos a contemplar y a meditar y no pensemos en eso. No, cuando haces eso lo puedes hacer, pero cuando lo haces no estás hecho reconociéndolo ni sintiéndole. Necesita ser sentido, necesita ser expresado. En una buena relación, la gente necesita ser capaz de expresar la frustración unos a los otros. Ese es un buen amigo, esa es una buena relación. Cuando todo se cubre, se reprime, tiene distintas historias y distintos nombres, entonces no hay conexión. Yo creo que esta noción, donde a veces, como decía Elisa, en la cultura oriental, bueno, yo crecí ahí, nosotros no reconocemos bien ni atendemos nuestras emociones. No. Y en Occidente, debido a que no lo hacen, bueno, cuando yo llegué a Occidente sentí que hablaban demasiado de eso. Te pasas 15 años en terapia por una emoción, bueno, olvídate de las 84,000 emociones, no vas a tener oportunidad de verlas. Entonces, en cierto sentido, creo que tiene que haber un equilibrio. No sacarles la vuelta, pero tampoco materializarlas. Maravilloso, y esto es exactamente de lo que hablamos en esta relación sinérgica entre las emociones y la práctica contemplativa de meditación. Bueno, yo sé que ya estamos casi al final, pero aún tenemos un poquito de tiempo. Quiero regresar con cada uno de ustedes y quiero ver si hay algo en particular que quiera decir cada uno y que no hayamos cubierto. Empiezo con Eva. Algo que quieras traer y que no hayamos tocado aún. Hay tantas ideas nuevas aquí. Yo creo que lo que sería interesante es compartir un poquito acerca de mí misma, aprendiendo de Rinpoche recientemente en algunas de las prácticas, y Ale, lo que tú también subrayas, ¿cuáles son nuestros recursos para trabajar con emociones? Yo describí esta línea de emoción. La gente puede tener esto gratuitamente en este sitio que van a publicar, pero la idea que mencionaba Rinpoche de cómo podemos trabajar con este cuerpo de dolor. ¿Cuáles son los recursos? Debido a que nuestro planeta necesita desesperadamente nuestros cuidados y sentir que estamos conectados y pertenecemos a él con la ecología. Creo que estas prácticas de encontrar conexión con los elementos para mí ha sido muy transformador y en verdad lo aprecio. Y en este año, adicionalmente, a la pandemia he sentido que me falta arraigo. Entonces encontrar hogar en los elementos ha sido muy transformador para mí. Y al darme cuenta que entre más me conecto a los elementos, más me importa este planeta y su preservación. Eso siento, quería compartirlo, apreciarlo, agradecer a Rinpoche.
Gracias, Elisa. gracias, Eva. ¿Y Elisa? ¿Qué nos dices tú? You're muted. Okay, yeah. I think Sí, that yo creo after que destructive emotion episodes, después the de la most emoción important question is, destructiva, what can I la do pregunta next más time? importante What es, can I ¿qué do puedo different? hacer la próxima vez? Because ¿Cómo puedo hacer las emotional cosas de manera episodes diferente? are Porque los about episodios emocionales learning se to tratan live de better in this aprender a complex vivir world. mejor en este mundo complejo. Thank you. And with that, actually, I have a question. So Gracias, Rinpoche, Elisa. perfect Y con timing. eso tengo una um, pregunta. that we get from the Con el chat. tiempo perfecto And de it's, Rinpoche how do these que viene en el meditation chat y es, practices can ¿cómo help estas us prácticas de connect to meditación space pueden and ayudarnos our a awareness, conectarnos and con el how in that espacio way we can y con experiment the nuestra emotions or conciencia experience the y cómo de emotions in esa a different manera way? podemos Yeah. experimentar Wonderful, las wonderful emociones de question, una great manera question. distinta? And I think I'll just kind of make a link with what just Elisa Bueno, said. qué gran It's pregunta y voy a always hacer un question enlace about con lo que dijo how I Elisa, will do next time porque better. siempre se trata cómo lo voy a hacer Or mejor la maybe próxima how vez. I'm always doing wrong every time. ¿Cómo? Es que Even though I siempre plan to lo do the hago right mal thing, but I'm cada always vez. end up Aunque doing the wrong planee thing, the same hacerlo thing like bien, before. siempre I termino think it's haciéndolo a very mal, important igual que la question. vez So it's anterior. connected with Creo que es una the question pregunta muy Alex is asking here. importante, And I don't, and conectada con also lo que when me Alex saying pregunta what is Ale the left, aquí. what Y is the cuando left you Ale have to say, dice, I always, ¿qué every más kind of tienen que conversation we decir? have this kind of thing, what is left to say? En cada And I always feel conversación like que there's nos nothing dicen left to qué say, queda you por know? decir, This is yo always the siempre same digo, pues thing. no hay nada This más is que always the decir same porque thing. It is siempre about es lo space and mismo. awareness, and that's the Se only thing. trata de It's espacio never a y different thing. It's conciencia always the space despierta. and Y eso es awareness. todo. So No the hay nada different thing is diferente, always the siempre es action is a different espacio y thing. conciencia But the despierta. foundation Lo is the same, diferente always got entonces to be es la same. acción, pero Otherwise la it's not base called es la foundation, it's misma. not called Tiene base, que ser la it's not misma, called si no, no kuji. se llama base, So, si no, no se llama so kunji. I guess it's always for all of us, I feel, Entonces yo for me creo que personally, para this is todos what I do, is nosotros always, y para always, mí en lo always to personal, y remember, esto es lo que hago, es que to siempre, keep siempre that hay que connection with the recordar space. el conservar esa conexión con el Give a espacio. space, feel a space. The greatest Dar gift that you espacio, can give to sentir espacio. anybody is a El space. regalo más grande Greatest que gift puedes that anybody can darle give to a yourself todos is a es el space. espacio. So give El that regalo gift más grande que all the puedes time. darte a ti And mismo es el particularly espacio. when Bríndate destructive ese emotions espacio are todo arising. el tiempo. En When you're particular lost, cuando when you're feeling surgen las frustrated, emociones angry, destructivas, fearful. cuando estás Give perdido, that cuando space. estás It's okay to frustrado, feel it. enojado, Allow to feel it. temeroso. Give Date that space espacio, to está that bien emotion. sentirlo, And give permítete that sentirlo, care, dale attention to espacio a that cualquier emotion. emoción, And when you dale do that, cuidados y emotion atención a esa emoción. Y dissolves cuando lo by itself. haces, la Because emoción emotion se meant to disuelve por sí dissolve by itself. misma. They don't Porque need la help emoción from debe you. de disolverse por sí You misma, can no only help necesita tu them to ayuda. stay there longer, which you do. Solo puedes and which you ayudarle don't a want to. permanecer por más So don't tiempo, que es lo just que tú let them haces y no quieres breathe hacer. Así by que giving space solo and déjale awareness. respirar, It's always the same dándole thing. I know, I espacio y always tell, I have conciencia nothing more to say. despierta. This is Siempre es always, lo I say the mismo. same thing. I No will tengo keep más saying the que same decir. thing. Siempre digo lo mismo y voy a continuar diciendo lo mismo. Oh, wonderful, wonderful. Maravilloso, Everyone. It's maravilloso. been such Bueno, gracias a wonderful todos. panel. It's been Ha such sido joy for un me to panel be maravilloso, able to bring una this gran together. alegría ha sido para Rinpoche, mí thank poder you so much. traerlos Lisa, thank you juntos. so much. Gracias Eve, thank you so Rinpoche, much. gracias And look forward Elisa, to, gracias Eva. seeing you also Espero in con person gusto verles de and, nuevo en being persona able to be y together in poder that same space, but estar for now, juntos de nuevo we're en in ese Cyber mismo Sangha. espacio, So pero thank you, por thank you. ahora Thank you. estamos en Ciber you. Sangha. Thank you. Gracias, gracias a todos.